Buenas tardes, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Ipso Facto en este inicio de semana. Mi nombre es Teodoro Briceño de la Parra. Estaremos hablando de lo que aconteció el día de ayer en esta jornada electoral, qué es lo que podría pasar, resultados oficiales hasta pasado mañana, día miércoles. Para hablar de esta situación está con nosotros el politólogo, especialista en análisis político, obviamente, Francisco Javier García Azuara. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Teo, ¿cómo estás? Pues muy bien, preocupado un poquito por la reacción de la ciudadanía, la sorpresa que ha causado el que hayan ganado algunos partidos políticos. Preocupado en el sentido de que pues ya quisiéramos que se supiera quién es el próximo presidente municipal, prácticamente los 58 municipios, quién es el gobernador o gobernadora. Ya se han dicho las tendencias, se habla de que hay un candidato, pero nada oficial por algunas inconsistencias. Así es, pues bueno, a mí me pareció una jornada electoral bastante ardua, fue difícil seguirla, hubo inconsistencias por ahí en la Huasteca, hubo algunos problemas hasta de seguridad, incluso se habla de que en algunos de los municipios hubo balas y muertos a razón de estas elecciones. Esto podría tener algunas consecuencias, porque el hecho de que se hayan perdido vidas humanas, el hecho de que hubiese balaceras, podrían invalidar alguna elección, ya sea municipal, alguna diputación o inclusive la gobernatura. Esa situación específicamente es muy difícil que provoque la invalidación como tal de una elección. Sí podría tener alguna consecuencia con respecto a los candidatos o para el siguiente proceso electoral, pero como tal no influye directamente en la cancelación de la elección en ese momento. Hasta este momento, según el PREP, falta el conteo oficial. Juan Manuel Cárdenas va adelante 2 puntos, escasos 2 puntos, arriba abajo. ¿Eso ya le podría dar el triunfo para la gobernatura o hasta que se haga de forma oficial el próximo miércoles? Obviamente tenemos que esperar a los resultados oficiales, por supuesto. Sin embargo, sí es pues un indicador de cómo van las tendencias hasta este momento. Por supuesto, con la reserva de que faltan las impugnaciones, falta hacer todo el trabajo post-electoral, más allá de estos conteos rápidos, que es lo que se saca en el PREP. Pero de momento, a mí personalmente, la distancia me parece mínima todavía. Todavía, pero hay una distancia. Sí, y en este momento que todavía podemos ver que el CEPAC está a 9% escaso de terminar el registro, más bien el conteo del PREP, pues la distancia podría acortarse. Hace un momento apenas acaba de reducirse un 0.1%, y pues bueno, así es como ha ido creciendo y decreciendo la distancia entre los 2 punteros, que son Juan Manuel Carreras y Sonia Mendoza. Hasta las 9 de la noche ya se cierra oficialmente este conteo. Durante el día estuvo parado porque hubo un secuestro de boletas allá en la Huasteca. Habría que sumar todo. Quizás, en mi opinión, debería haber un margen más amplio, porque parecería, desde mi punto de vista, un empate técnico. Y lo que queremos es que sí, la gente se decida quién quiere a la gobernatura. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un empate entre los punteros técnico, por así decirlo, pero hay otro porcentaje que votó por otros candidatos. Ellos, en dado caso de que no hubiesen participado, ¿por quién de los dos irían? Porque hablamos de un tanto por ciento que no votaron por el que en este momento lleva la delantera. Hablamos de un problema de legitimidad en todo caso. Sí. Porque quien sea de los candidatos que está ganando en este momento, está ganando en parte por un voto de castigo que se dio contra el PRI. El PRI mantiene su base muy estable, su base de voto duro muy estable, que siempre está rondando el 30% del total de la elección. Y bueno, entonces si tenemos el 30% del PRI, tenemos que más del 60% de la población no está votando por el PRI. Exactamente, es ahí por lo que sería necesario ir a quizás una contienda. Son puras especulaciones. Nosotros somos autoridades electoral, yo mucho menos soy abogado,
pero pienso como usted y entonces traemos a un politólogo que nos esclarezca algunas situaciones desde la cuestión política. Es una suposición. Hasta este momento pues se señala que Juan Manuel Carreras pues va en la delantera y es lo más seguro porque ya lo celebraron, ya lo dieron a conocer los medios nacionales, que es el próximo gobernador de San Luis Potosí. Pero en política nunca se sabe. Vamos a un corte, ya volvemos. Francisco Javier García, analista político, nos viene a abrir un poquito el panorama, nos va a tranquilizar o no, quién sabe. Le preguntaba en el corte si habría una segunda vuelta, me dice que la ley no lo contempla. No, efectivamente estuve revisando la ley, digo, salvo que algún abogado especialista en derecho electoral diga lo contrario, no se contempla la segunda vuelta, se ha dado en alguna ocasión en San Luis Potosí, por supuesto. Es un ejercicio que, desde mi punto de vista como especialista en la materia, me parece que a la larga da más legitimidad. Esto podría separar a los candidatos, por ejemplo, para una segunda vuelta se necesitan a los dos punteros nada más. Exactamente. Quienes estarían en este empate técnico que mencionaste hace un rato, es decir, Sonia Mendoza y Juan Manuel Carreras, y ellos dos absorberían entonces la mayoría de los votos de los otros partidos, de los partidos que quedaron relegados a la mitad del porcentaje que tienen estos dos ahorita. El tercer lugar, Calolo, quedó alrededor del 15%, contra más del 30% que maneja cada uno de los dos punteros. Entonces, ese voto se dividiría. Yo estoy bastante convencido de que se dio voto de castigo en esta elección. Pero no funcionó como castigo, porque el PRI recuperó, por ejemplo, la de Quismón. Es que hay una situación muy particular ahí. Resulta que existe el hartazgo por el PRI. Ya la gente no quiere que el PRI nos gobierne. Sin embargo, en este momento, el PREP dice que tienen entre el PRI y el Verde Ecologista, que sabemos que van absolutamente de la mano. ¿Y el Partido Nueva Alianza? Están con una mayoría absoluta en el Congreso. Bueno, sí, y aparte me llama la atención, el Verde Ecologista cometió una serie de irregularidades que podrían aprovechar también por ahí para meter alguna impugnación. Recordemos que hay constantes quejas, el voto, el llamado que hicieron algunos artistas. Sí, fíjate. El mismo entrenador de la selección. Exactamente. El día de ayer, no sé si a ti te pasó, a mí sí, me llamaron a mis dos teléfonos con la voz de Raúl Araiza para invitarme a que votara por el Verde Ecologista. Sí, no, a mí el día sábado por la noche bajé a tirar la basura, nada más que no lo grabé, ese es el problema, obviamente iba así como que pues, muy chenguito, como dicen allá en chanclas, un pants, una playera, pues ya estaba yo cansado. Y platico con una señora de uno de los edificios y se acerca a alguien y dice, oiga, pues vote por nosotros, les damos tanto, por dinero de despensa. Yo me saqué un poquito de onda, dice, ahorita vuelvo, yo sí tenía cosas que hacer en la casa, me subí, lamentablemente no lo pude grabar, ya regresé otra vez con la señora para mi despensa, pero pues no, era para votar allá por Gerardo El Chile Serrano, pero no tengo forma de probarlo. Pero, pues, me pasó. No, se dieron muchos casos de este tipo, no nada más con el PRI, sí es quien normalmente manifiesta más irregularidades. A mí me parece que en esta elección fueron más las irregularidades del Verde durante todo el proceso electoral, no únicamente el día de ayer, y siguen sin castigo. Lo seguimos viendo en el cine, lo seguimos viendo con su propaganda por todos lados, lo seguimos escuchando por teléfono. Los vimos violando claramente la veda electoral, los vimos utilizando y pagando a estos tweet stars que se mencionan ahorita, y pues bueno, el CEPAC y el INE no están haciendo nada al respecto. Es que hay algunas lagunas quizás legales.
Estamos hablando de esto que pasó en San Luis Potosí, muy interesante, no estamos inclinados hacia ningún lugar, simplemente estamos haciendo un análisis, porque por parte del Partido Accionar quizás también hubo ahí algunas irregularidades, por ahí se habla de que montaron un show en Ciudad de Graciano Sánchez, pero fue hace unos días, no tanto el día de la elección. Así es. Y bueno, a ellos sí, los persiguieron, los balacearon allá en Río Verde. Y están en prisión en este momento. Exactamente. Oye, por cierto, ya ha cambiado de tema, esto pasó y así está en este momento el camino a la gubernatura, pero ¿qué pasó en la capital? Se llevaron diputaciones locales, federales, se llevaron el ayuntamiento los del PRD. ¿Qué pasó en San Luis? Una ciudad supuestamente conservadora, pero se va al otro lado, al ala progresista de la política. Pasa justamente lo que te estaba comentando hace un rato. Estamos hartos, y estamos porque me incluyo, de que nos gobierne el mismo partido hegemónico que hasta hace 12 años había estado gobernando todo. Hace 15 años estaba gobernando todo. Nada más que no hemos aprendido a hacer útil nuestro voto. Es decir, hay un 60% de la población, un 70% de la población que no quiere ser gobernada por el PRI, y sin embargo el PRI se está llevando absolutamente todo. ¿Por qué? El voto duro del PRI funciona como eso, como voto constante, plausible. El voto en contra del PRI siempre se divide. Se dispersa. Exactamente, y en el momento en que dispersamos el voto entre un montón de partidos, simplemente vamos a especular qué hubiera pasado si Sonia Mendoza se hubiera aliado, por ejemplo, a Eugenio Gobea. Es 4% de la votación lo que captó Eugenio. Y se hubiera llevado entonces la votación. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido otra alianza con cualquier otro partido? No ganó el PRI, porque también tiene votos de Nueva Alianza y tiene votos del Verde. Por supuesto. En este caso en particular, no, el PRI solo no hubiera ganado. No hubiera ganado. Y en San Luis Potosí, el PRD iba con el PT. Y con Conciencia Popular. También ganó por la alianza. Aunque, si vemos las estadísticas que tiene el PREP, el CEPAC, el PRD por sí solo sí se lo hubiera llevado. Respondiendo a tu pregunta de hace rato, lo que pasa en el caso particular de San Luis Potosí es que sobre una sola figura icónica, en este caso sería Gallardo, se concentra toda la votación en contra del PRI. Si te fijaste en las últimas semanas, Javier Azuara perdió votos a favor de Gallardo. Es que también ahí me parece que en el discurso político público cometió un error. La gente buena, oye, ¿qué onda? Los que no estamos de acuerdo con Acción Nacional somos gente mala, así dirían algunos. Pues bueno. Ahí creo que hubo un pequeño errorcito, híjole, y esos errores se pagan, pienso yo. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando con nuestro invitado, analista político, Francisco Javier García Azuara. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, Francisco Javier García, analista político, nos está hablando, dilucidando algunas cuestiones en torno a la jornada electoral del pasado 7 de junio. Estábamos ya hablando de lo que sucedió en la capital, en la que el PRD, junto con otras fuerzas políticas menores, pues se llevó la alcaldía y diputaciones federales y locales, prácticamente salvo una pequeña parte que votó por el Partido Acción Nacional. Así es. Inesperado para algunas personas, muy esperado y deseado por el gran sector popular de la capital. Y bueno, lo demuestra justamente tanto las encuestas de salida como ahora el PREP, en donde podemos ver una diferencia de hasta 40,000 votos entre Gallardo y su principal competidor, que fue Javier Azuara. Ahí sí podemos ver cómo el PRI queda relegado a un tercer lugar,
porque pues todos los votos en contra se concentraron justamente en la figura de Gallardo. Hubo un líder, alguien que dijo, a ver, si quieren que venzamos al que está en el poder, pues únanse. Y eso creo que fue un acierto. Además de que, hablando pues, territorialmente en la ciudad, fueron las colonias populares las que llevaron a Gallardo. Alguien, si se fijó, dicen en ese sector, les dijo lo que querían escuchar, les prometió lo que ellos querían, y bueno, le compraron. Gallardo tiene una historia en Soledad de Graciano Sánchez. Gallardo tiene una popularidad, y hay quien todavía clama la liberación del pollo, hay quien todavía clama la liberación del hijo. Más allá de si es culpable o no de tener vínculos con alguna mafia, la guerra sucia que se denomina mal, en realidad es campaña negra, que se hizo en contra de Gallardo diciendo que los Zetas llegan a San Luis Potosí si él gana la presidencia municipal, pues bueno, vamos a tener 3 años para verlo. Oye, 3 años. Si hace lo que hizo en Soledad, si hace la cuestión del regalar agua y pollos o no sé qué tanto, garrafones, garrafones, pavimenta las calles, creo que podría repetirse el mismo fenómeno siempre y cuando salga libre y se exonera a su hijo y le herede también la capital, y estaremos viendo en 6 años, pues quizás... un contendiente fuerte para la gobernatura. Exactamente, porque lo que sucede en la capital, pues se refleja hacia el interior del estado. Lo que sucedió en Soledad, pues repercutía en San Luis Potosí capital, pero no al interior del estado. Pero en la capital sí repercutiría hacia el interior, hacia las 4 zonas. Sí, claro, en las campañas que hemos podido participar, siempre se ha hablado de que quien gana la capital, que tiene un poco más de la mitad de la población total del estado, gana el estado. Entonces, no necesariamente es así, ha habido elecciones en donde la Huasteca define una elección, pero sí, definitivamente es el punto más importante, por eso es la capital. Sí, de hecho la Huasteca ha definido la elección porque tiene mayor participación, 57 hasta 60% del electorado, y en San Luis Potosí ha disminuido esta participación. También ocurrió otro fenómeno, vamos a salirnos del marco potosino, nos vamos hasta el norte del país, al estado de Nuevo León, y es que ganó un candidato independiente, Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco. Así es. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos está diciendo a México? Nos está diciendo que las reglas del juego están cambiando a pesar de los partidos. Eso es lo que nos está diciendo principalmente. Ese es el mensaje que debemos de captar en esta ocasión. El Bronco, si bien tiene una historia partidista de mucho tiempo en el PRI, se sale del PRI, lanza su candidatura independiente, se mueve con recursos propios, aguanta la veda propagandística de Televisa, se da a conocer a través de los medios de tecnológicos actuales, es decir, las redes sociales, lleva una campaña muy directa, incluso por ahí llegó a mencionar en alguna ocasión que lo que buscan en este momento en su estado es un candidato loco, es un candidato que se atreva a hacer lo que los candidatos tradicionales no han hecho. Y ese es justamente el Bronco, ese es el gran éxito que tiene. Pasó exactamente lo mismo que pasó aquí, fue un voto de castigo contra el PRI, el hartazgo del PRI, no. Porque quedó en tercer lugar. Sí, pero contra el PAN no hubo voto de castigo, lo que pasó es que los votos que estaban indecisos, los votantes que estaban indecisos, vieron en la figura del Bronco alguien que tenía más posibilidades de ganarle al PRI que el PAN en ese momento. Y entonces estamos hablando una vez más del voto útil que te mencionaba hace un rato. O sea, que así funciona Nuevo León. Pero ocurrió también en Sinaloa, con Cloutier. Así es. Candidato independiente, una diputación, y alguien con 18,000 pesos, me parece que fue lo que le dio a Kumamoto, allá en Guadalajara, a este candidato, y ganó como candidato independiente. Vamos a ir a un corte, Javier. Ok, adelante. Y al regresar, creo que ya es el último corte, vamos a platicar sobre esta situación, porque estos 3 candidatos, estas 3 figuras, enviaron un mensaje muy importante a la nación y la gente que votó por ellos. Vamos a un corte y ya volvemos.
Francisco Javier García Suara, analista político, nos acompaña en esta tarde en Ipso Facto, haciendo pues un primer recuento, un primer análisis de lo que sucedió el día de ayer en San Luis Potosí, pero también a nivel nacional con este mensaje que envían Jaime Rodríguez el Bronco, Cloutier allá en Sinaloa, y Kumamoto, un muchacho de 25 años al que solamente le dieron 18,000 pesos, se fue como candidato independiente y obtiene el triunfo allá en Guadalajara. ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando la gente que votó por ellos y los mismos candidatos? El mensaje es que las reglas del juego están cambiando. Vamos a ver unas elecciones cada vez más competidas, cada vez menos casadas con los partidos políticos. Obviamente estos por un largo tiempo, estoy seguro, van a seguir manteniendo la hegemonía del poder en México. Sin embargo, pues bueno, no estamos hablando de un estado cualquiera. Estamos hablando de Nuevo León. Estamos hablando poderoso, o el más poderoso económicamente hablando. El más importante, al menos en esta elección, a nivel nacional. Que lo haya ganado un candidato independiente, que lo haya ganado por sobre la campaña mediática tan larga y tan agresiva. Los ataques que le hicieron a nivel nacional, no solamente y a nivel local. Internacional también, porque lo entrevistaron incluso en Miami. Entonces, y en esa entrevista en Miami fue Jorge Ramos bastante agresivo. Bueno, Jorge Ramos es agresivo con todo el mundo. Sí, y aún así el Bronco aguantó. Y aún así el Bronco, pues bueno, justamente esto que mencionaba hace un momento, esta locura que lo caracteriza para aventarse hacia adelante a pesar de los ataques, es justamente lo que creo que en Nuevo León le da el asesinato y secuestro de su hijo. Sí, definitivamente lo motivó a actuar, no necesariamente a participar, a regresar a participar en la política, pero sí a actuar. Porque quizás algunas personas o muchas se identificaron con esta situación del secuestro y asesinato de familiares. Exactamente, y motivó, más allá de motivar al Bronco a actuar, motivó a la gente a votar por él, motivó a esta identificación que acabas de mencionar, de decir, bueno, a mí también me mataron un hijo, bueno, yo también estoy harto de la situación de pobreza, de la situación de inseguridad en donde vivimos. Se habla de que donde él fue, no recuerdo el nombre del municipio, donde fue presidente municipal, limpió de cárteles en el momento, y bueno, tiene amenazas de muerte desde siempre. Lo que le valió atentados y no sé claro qué. Que sí, sí. Que hay tanta cosa. Pero la gente, pues, habló con el voto en estos 3 lugares, en Sinaloa, que también tiene fuertes broncas, Nuevo León, y Guadalajara, donde también hay fuertes broncas con la delincuencia organizada. Creo que el caso de Kumamoto es un poco diferente. Pero es un estado conflictivo. Sí, claro, no, O definitivamente, digo, acabamos de ver 32 bloqueos en un día, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, creo que el caso de Kumamoto es una mezcla de carisma con hartazgo y de juventud contra esta hegemonía que ha venido peleando todo el tiempo el poder en todo el país, que es la clase política. Kumamoto no pertenece a esa clase política, él mismo se deslindó de ellos y prometió, bueno, una gestión pública, prometió una gestión ciudadana. Vamos a ver si cumple, vamos a ver qué pasa ahora que en México empezamos a probar los resultados de las candidaturas independientes. Exactamente, fíjese que sí es cierto, es el experimento. Si ellos funcionan, la tienen pues casi de ganar muchos y muchas candidatas en 3 años. Si es que funcionan en estos 3 años, o en los primeros 2. Así es, tenemos que esperar. A mí me parece extremadamente difícil que surja, al menos en este momento, un liderazgo lo suficientemente fuerte como para buscar una presidencia de la República. En estados, sí diputados, en estados como San Luis Potosí, bueno, hubo candidatos independientes. Edgardo o Rubín de Celis. Exactamente, hubo candidatos independientes y pues entre todos los que hubo marcan alrededor de un 4% apenas en las boletas electorales. Entonces, creo que hay estados que lo necesitan y que el carisma y la manera de manejar una campaña pues influyen. Aquí no fue el caso. Miles, ¿eh? El 4% es miles. Sí, definitivamente. Estamos hablando de alrededor de 8,000 personas. Sin embargo, pues bueno, esas 8,000 personas están distribuidas entre ¿cuántos candidatos? Hubo quien fue a las casillas a poner su nombre en la boleta. Votó por ellos, o sea, no puso ya Cantinflas, Chompiras, Capulina. Que también se dieron casos, ¿eh? Sí, no, pero la mayoría fueron votos por mí, o sea,
Carolina Rojas, tal, y existe la persona. Sí, pero regresamos otra vez al problema de ilegitimidad, porque estamos hablando que alrededor del 50% del padrón electoral fue quien votó. Entonces, si quieren hacer cuentas, estamos viendo que vota el 50% del padrón electoral, y de esos votantes, solo el 30% vota por el gobernador. Es decir, que, haciendo un poquito de aritmética básica, solamente estamos representados, o solamente están representados, el 15% de los votantes en el estado, porque estamos hablando del 30% del 50%. Entonces, ese 15% de todo el estado define quién nos gobierna durante 6 años, y las políticas y cómo se va dando. Justamente ese 15% es el voto duro que ha mantenido permanentemente el PRI. Y a nivel nacional podemos ver, por ejemplo, a personajes como Andrés Manuel López Obrador, que él solo, por su personalidad y por su forma de ser, tiene alrededor de 13% de la población nacional votando por él, no por su partido, por él. Y ya tiene el control de delegaciones en la Ciudad de México. Así es, porque sigue siendo un mesías en el Distrito Federal. No, pero aparte ya el DF, por ejemplo, se pintó de colores. Antes era todo amarillo, ahora vemos azules. La delegación que gana el PAN es permanente. Bueno, ahí la tiene, Milpa Alta. El PRI igual también es permanente. Ahora es Morena, Iztapalapa o PRD. Exactamente. En otras delegaciones, entonces ahí ya hay más colores. San Luis Potosí también ya no se pudo decir, se pintó de rojo, ¿dónde? Se pintó de verde, ¿dónde? Se pintó de azul, ¿dónde? La gente votó diferenciado. En Ciudad Valles ganó el PRI a la presidencia municipal, pero ganó el PAN a la diputación local. Pues bueno, es lo que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Esperamos tenerte nuevamente por aquí para que pues nos ilumines, nos digas cómo está esta situación. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, a usted le agradezco el habernos permitido entrar a sus hogares. Mi nombre es Teodoro Briceño de la Parra. Esto fue Ipso Facto.